Buenas noches, hermanos. Vamos a hoy estar en el capítulo número 3 de Primera de Samuel. Capítulo 3 de Primera de Samuel. Y si recuerdan, la semana antepasada iniciamos este libro. Estuvimos viendo capítulo 1. Después, la semana pasada, antepasada. Estuvimos capítulo 1. Capítulo 2, y nos saltamos hasta el capítulo 4 para darle continuidad a la historia. Y decíamos que capítulo 3 era un paréntesis entre lo que había sucedido, la forma en la que Samuel había sido llamado por Dios. Hoy vamos a estar en el capítulo 3, ¿sale? Hoy vamos a intentar abarcar lo más posible un tema que creo que a mí me han preguntado mucho a lo largo de los años, y creo que es una duda con lo que muchos creyentes pues en cierto momento llegamos a batallar, es ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo es que Dios habla? Y hoy en el capítulo 3 vamos a estar viendo a través de Dios hablándole a Samuel cómo Dios puede hablar al creyente. Y obviamente el propósito de lo que vamos a estar viendo el día de hoy es que como creyentes podamos aprender a reconocer y a ponernos en una posición de escuchar la voz de Dios, ¿sale? Entonces vamos a comenzar a leer. Les pido que podamos poner mucha atención porque yo estuve disfrutando mucho esto hoy que estaba preparándolo y Dios me ayudó a recordar varios versículos muy importantes para nosotros. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel le dijo, hijo mío, Samuel, y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que hablo contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Vamos a orar. Padre, gracias porque a través de estos ejemplos
de estas historias que hemos estado leyendo a través de tu palabra, podemos encontrar dirección, sabiduría, Padre. Y hoy queremos rogarte que nos ayudes a estar muy atentos a lo que tienes para nosotros, que puedas abrir nuestro entendimiento y que nuestro corazón pueda ser llevado por tu palabra hacia tu verdad. Bendito eres. Amén. Como les decía, hermanos, hoy vamos a estar hablando acerca de esta parte de cómo escuchar o cómo reconocer la voz de Dios. Vamos a estar a lo largo del día de hoy, de estos de este capítulo, vamos a ver 4 puntos acerca de cuando Dios habla. Número 1, ¿a quién Dios habla? Número 2, ¿cuándo es que Dios habla? Número 3, ¿dónde y cómo es que Dios habla? Y número 4, ¿por qué es que Dios nos habla? Entonces, me gustaría que pudiéramos regresar al versículo 1 y notar, el primer versículo tiene una clave importante para poder entender esto. ¿Alguien podría leer el versículo número 1, por favor? Ok, entonces, nosotros aquí tenemos que ver lo siguiente. Nos describe en qué tiempo estábamos, el tiempo de los jueces, ¿sale? ¿Quién era el sumo sacerdote? ¿Y a quién le habló Dios? Elí, ¿como cuántos años le echaban? Pues no sabemos, pero dice que era ya un hombre viejo y ya no veía. Entonces ya tenía algo de años. Y Samuel era un joven, posiblemente un adolescente. ¿Por qué? Porque nosotros vimos en los capítulos anteriores que su mamá le iba haciendo una túnica de año en año, entonces iba creciendo. Entonces era una persona joven. Nosotros podríamos pensar que naturalmente a quien Dios hablaría sería Elí y no a Samuel. Pero Dios había terminado no hablarle a Elí. Y aquí vamos y nos acercamos a la primera parte. ¿Con quién o a quién es que Dios habla? Y nosotros vemos una característica de Samuel. El joven Samuel ministraba ¿a quién? A Jehová. Samuel servía a Jehová. La semana pasada, cuando nosotros veíamos el pecado de los hijos de Elí, vimos que Elí, y aquí no los vuelvo a recordar, había encubierto, había resistido a lo que Dios había puesto en su corazón con respecto a sus hijos y no los había corregido. Elí servía a sus hijos. Elí se servía a sí mismo. Elí, podríamos pensar, estaba en la casa de Dios, pero no servía a Dios. En contraste, ¿a quién servía Samuel? Samuel aquí nos dice, y quiero que pongamos mucha atención, dice, ministraba a Jehová. ¿Qué es o qué significa ministrar? Ministrar es una palabra compuesta que nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento que tiene que ver con adoración, servicio y dedicación. 3 cosas fundamentales: adoración, servicio y dedicación. Y esto es lo que definía o describía que Samuel hacía enfrente o estando en la presencia de Elí. Ahora, me gustaría que pudiéramos considerar aquí 3 cosas acerca de a quién Dios habla. Número 1, que necesitamos ministrar al Señor. Número 2, aquí nos dice, y obviamente esto es una imagen, no quiere decir que todos aquellos que tengan problemas de vista, porque veo muchos con lentes, no quiere decir que haya algún problema espiritual, pero aquí nos describe una condición, la condición de Elí. Él estaba ciego, o estaba quedándose ciego. Y nos habla, porque nos lo repitió en varias ocasiones a lo largo de estos 3 capítulos, y nos puede describir un principio detrás de esto. Elí había cerrado sus ojos para ver el comportamiento de sus hijos. Había cerrado sus ojos hacia lo que Dios quería. Había cerrado su corazón y había cerrado sus oídos. Esto muy bien describe el corazón de Elí. Entonces, ministra al Señor. Vamos ahorita a poner otro, abre tus ojos. Y siguiente, no resistas a la voz del Señor. Estamos hablando de a quién Dios habla. ¿A quién o cuál es el tipo de persona a la que Dios habla? Número 1, si tú quieres escuchar la voz de Dios. Ahora, antes de empezar. Esto es algo que nosotros podemos ver aquí, un principio que vamos a ver a lo largo de este capítulo. Y esto es lo que Dios requiere de nosotros. Vamos a ver varios versículos. Pero está claro que Dios es Dios. Y puede revelarse al más piadoso o al más pecador. Y puede revelarse en momentos de rebeldía y en momentos de intimidad con Dios. Eso es un hecho. Dios sigue siendo Dios. Pero aquí vamos a ver algunos aspectos en los que podemos nosotros propiciar en nuestro corazón el escuchar la voz de Dios. Entonces no perdamos de vista eso. Número 1, ministra al Señor. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Nosotros necesitamos buscar intencionalmente escuchar la voz de Dios. Porque si nosotros decimos, oye, estoy viendo la tele y no sé por qué Dios no me habla, es que estás viendo la tele. Estás trabajando y no está mal. Estás jugando y no está mal. Pero nosotros vemos aquí
que en el momento, o lo que Samuel se dedicaba era a ministrar al Señor. Y nosotros podemos ver también un ejemplo en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 13. Dice que la iglesia, los que componían la iglesia, el liderazgo de la iglesia, estaban ministrando al Señor. Y que mientras ellos ministraban al Señor, el Espíritu Santo les habló. Siempre que la iglesia, siempre que el creyente que nosotros vemos en la palabra busca al Señor, Dios le habla. ¿Qué es lo que podemos aquí recordar? Salmo 145, versículo 18. Dios está cercano de los que le buscan. Si tú te has preguntado por qué Dios no me habla, primero pregúntate si realmente estás buscándolo. Ahora, buscar al Señor no es algo como las oraciones que haces en la comida o antes de dormirte. O sea, eso está bien, pero eso no es buscar al Señor. Es una actitud en nuestro corazón, es una insistencia, es una presencia constante de nosotros delante del Señor. Nosotros podemos leer también, vamos a Juan, este capítulo es importante. Juan capítulo 14, lo leí hace rato y me gustó para poder considerar el día de hoy. Juan capítulo 14, desde el versículo 25. Es 21, nada que ver con 25. Bueno, Juan 14, 21, sí. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. A ver, otra vez. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré. ¿Y qué? Vamos a ver cuál era la condición de Elí. Elí tenía los mandamientos de Dios, sí, porque era su trabajo, ¿no? Pero los guardaba y entonces como resultado, Dios no se manifestó en él. Podemos, y creo que muchos de aquí conocemos la Biblia, y podemos tener 5 Biblias diferentes, todas las versiones, nuestra colección de Biblias. Pero eso no es suficiente. Necesitamos tener la ley de Dios y guardarla, sus mandamientos. Y entonces dice que aquella persona que tiene sus mandamientos y que los guarda, ese es el que verdaderamente me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Queremos que Dios se manifieste, que nos hable? Cosa número 1, busca al Señor, búscalo intencionalmente. Número 2, guarda su ley. Eso es lo que había hecho Elí. Él había cerrado sus ojos. Abre tus ojos, abre tu corazón para inquirir la ley de Dios. ¿Sale? Ok, siguiente punto. No resistas a sus mandamientos. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, vamos al capítulo número 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Es el versículo número 18. Primera de Tesalonicenses 5, 18. Dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. En Cristo Jesús, versículo 19, no apaguéis al Espíritu. ¿Cómo es que nosotros apagamos al Espíritu? Después dice, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Lo que está describiendo aquí Pablo, y les está hablando a la iglesia de Tesalónica, es que Dios, hablando a nosotros, a través principalmente de su palabra, pero hoy ahorita vamos a llegar a ese punto, ¿cuántas veces nos ha hablado a través de un consejo de algún hermano? No estamos hablando que sustituya la palabra, sino que el consejo ratifica lo que Dios ya nos habló a través de esa palabra. Pero simplemente lo que hacemos es decir, no, se me hace que como que no es de Dios, ¿no? Y aquí nos está diciendo, no apagues al Espíritu. Esto es lo que había hecho Elí. Había venido un profeta, Samuel ahorita le iba a dar la profecía que Dios había dado, y dijo, bueno, pues lo que sea, ¿no? Pero no vemos el interés en corregir a sus hijos. Simplemente dejó correr el asunto. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos esperar que Dios nos hable si estamos resistiendo a lo que Él ya anteriormente nos ha dicho? Como por ejemplo, ¿no? En la mañana mi hijo me dice, quiero leche, ponte los zapatos. Vamos por la leche, ¿verdad? Quiero leche, ponte los zapatos. Pero es que quiero leche, ponte los zapatos. Y me puede repetir 1000 veces, ¿quiere leche? Y mi respuesta va a ser, ponte los zapatos, porque para poder ir por la leche hay que ponerse zapatos. Y a veces nos vemos igual con Dios. Dios, quiero esto, haz esto. Pero haz esto. Y no vamos a dar un paso más hasta que obedezcamos lo que Él ya ha revelado, lo que ya ha dicho. Entonces, Elí no podía esperar escuchar la voz de Dios porque no había obedecido lo primero. Y muchas veces nosotros vamos a privarnos de escuchar
la voz de Dios de tener esa dirección porque no hemos obedecido o hemos determinado no obedecer lo que ya nos ha hablado. ¿Sale? Entonces, ¿con quién habla Dios? Dios habla con los que le buscan intencionalmente, con aquellos que están dispuestos a amarle guardando sus mandamientos y con aquellos que están dispuestos a no menospreciar lo que Él ya ha revelado. Porque muchas veces menospreciamos, aquí se menosprecia en la profecía, que es la dirección de Dios. ¿Sale? Ahora, ¿cuándo es cuando Dios habla? ¿En qué momento habla Dios? ¿Sale? Vamos a continuar leyendo. Dice que Elí estaba acostado en su aposento cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, y nos lo repite esto, ¿no? Samuel estaba durmiendo en el templo, donde el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, versículo 4 y versículo 5, ¿lo puede leer alguien, por favor? Me gustaría que notáramos esto, que pudiera parecer como, podíamos pasarlo por desapercibido, pero el versículo 1 dice que el joven Samuel ministraba ¿a quién? El joven Samuel ministraba a Jehová. Y hay una diferencia de ministrar para Dios y ministrar a Dios. Y podemos encontrar, si después quieres leerlo con calmita, Ezequiel capítulo 44 nos da una descripción terrible de lo que estaba sucediendo en el templo. Había un grupo de personas que servían a Dios y ellos lo habían convertido en simplemente un oficio, un trabajo. Al grado tal que para sustituir o cuando ellos no podían y después eventualmente dejaron que personas que no conocían a Dios, paganas, sirvieran en el templo. Porque, como casi un outsourcing. Habían traído a personas para que hicieran el trabajo. Habían menospreciado el servicio a Dios. Entonces ellos simplemente servían para Dios. Era un trabajo. Pero después en ese mismo capítulo 44 nos hace la diferencia entre simplemente trabajar para las cosas de Dios y servir a Dios. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros podemos ver aquí en el caso de Samuel y lo podemos ver en diferentes partes. Cuando Dios pide sacrificios, cuando Dios pide que le busquemos en oración. Por ejemplo, las reuniones de oración, estos momentos que simplemente determinamos un tiempo. Podríamos estar descansando, podrían estar viendo la Rosa de Guadalupe si quieren, pero hoy determinaron venir y escuchar algo de Dios. Y en algunas ocasiones puede ser que regresen a casa y digan, es que como que no sucedió lo que yo esperaba. No escuché a lo mejor todo lo que yo quería, no sentí eso de Dios que yo esperaba, pero lo que tenemos que saber es que se trata de Dios. No se trata de lo que Dios pueda darnos cuando venimos aquí. Venimos a buscarle porque Él es digno. Venimos a adorarle porque Él es digno. Venimos a pasar tiempo porque es lo que Él se merece. Y en la medida que nosotros hacemos eso, tarde o temprano, Dios va a revelarse a nuestras vidas. Se trata de Jesucristo constantemente. Eso es de lo que se trata los tiempos de oración, porque mucha gente dice, es que yo he orado mucho y como que no siento nada. Es que no es para ti. Es porque Dios ha requerido de ti que te encuentres con Él. Es que yo he ya ayunado, pero no veo. Es que el ayuno no se trata de ti. Se trata de un acto de adoración a Él, de someter tu carne a Él. Es que yo ya le he cantado y se trata de Él. Y esa es la diferencia entre aquellos que lo hacen de una manera únicamente como de trabajo, porque es cumplir una función, cumplir con un horario, cumplir con una labor, y aquellos que ese tiempo lo dedican simplemente para Él. Y esto es lo que significa ministraba al Señor. Y eso es lo que vemos en el libro de Hechos, que dicen ministraban al Señor. Estaban buscándole solamente a Él. No necesariamente por una respuesta, sino porque Él es digno. Y entonces encontramos o llegamos al siguiente punto. ¿Dónde es y cómo es que habla Dios? Tenemos que aquí ver lo siguiente, hermanos. Esto es algo bien importante. ¿Cómo es que Él le habló? Aquí nos dice en el versículo 7 algo importante. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Entonces, todo este tiempo que Samuel había servido al Señor y ministrado al Señor, Dios nos había revelado a él. Pero esto no había sido un impedimento para que él siguiera sirviendo al Señor. Y es lo que te digo, muchas veces no vamos a obtener eso que a lo mejor nosotros pensamos. Pero es que tenemos que entender que el servicio es para Dios. Y tarde o temprano, Dios se revela a los que le buscan. Ok, ¿cómo es que Dios le habló? ¿Cómo es la voz de Dios? Una pregunta que muchos hacen. ¿Cómo es saber si es Dios que me está hablando? A todos nos encantan este tipo de cosas que habla Dios. Cuando casi es audible, que puede decir,
Iván, o Cintia, ¿no? Que puedes decir así como tu nombre. O esa convicción en el corazón cuando estamos leyendo y sabemos que Dios nos está hablando. Eso es bien padre. Pero muchas veces la voz del Señor viene en forma de una pérdida de trabajo o viene en forma de una enfermedad. Y Dios o se acerca a través de un hermano, recordándote algo que ya te había dicho. No es verdad que cuando necesitamos o estamos en alguna dolencia, es mucho más sencillo conectarnos a veces con Dios, porque estamos anhelantes de Él. O sea, estamos como nunca antes buscándole. Y Dios, sabiendo que aún que es por alguna necesidad, Él no dice, no, pues ni modo, ahora como no me buscaste antes ya no. Dios se revela, pero muchas veces tiene que llamar nuestra atención de esa forma. ¿Cuántas veces tú dices, es que son agruras? No, es Dios tratando de despertarte en la noche. Quiere que te despiertes. Y si no puedes dormir, no es el café que te tomaste, posiblemente es Dios diciéndote, hey, quiero tener tiempo contigo. Porque estás tan ocupado y tan distraído que los únicos momentos que tenemos tú y yo es en la noche, cuando no hay nada que hacer. O necesita hacer que, como a estas antier se nos fue, bueno, no se nos fue la luz, se nos las cortaba porque se me olvidó pagarla. Y en la noche no había internet, no había luz, un tiempo perfecto para hablar con Dios. Y son esas formas en las que Dios llama nuestra atención y que muchas veces no son tan agradables o tan convencionales. Y que como Samuel puede ser que no hayamos aprendido a escuchar la voz de Dios de esa forma. Y podemos vernos como Samuel. No la conocíamos. No conocíamos que Dios también se revelaba así. ¿Cuántos de ustedes han tenido un encuentro con Dios cuando están en cama? O cuando están de luto. Pero Dios se revela constantemente en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo es y de qué forma se presenta la voz de Dios? Bueno, la invitación de Dios a hablar puede venir de diversas formas. Pero, ¿cómo reconocer que es Dios? Está su palabra. Aquello que viene, aquello que escuchamos, aquel consejo, incluso aquel sueño, tiene que tener una base bíblica. Y esto es lo que nosotros conocemos como la preeminencia de la palabra. Si eso que tú quieres identificar como que proviene de Dios no está basado en la palabra, no es de Dios. Dios no se contradice. Ahora, me pasaba apenas, ¿no? A un hermano le mandé un pequeño fragmento, ¿no? de esta serie de Chosen, porque ese pequeño video a mí me gusta mucho y yo considero que, bueno, estoy convencido que tiene un contenido bíblico, ¿no? Y si tú eres de los del rollo de, ay, es que el Chosen es del diablo, hermano, no manches. O sea, ves Marvel. Pero bueno, es otro asunto, ¿no? Es Marvel. Pero bueno, regresando al asunto. Nosotros, videos, consejo, todo lo tenemos que filtrar por la palabra. Si está en la palabra, proviene de Dios. Si no está fundamentado en la palabra, no tiene que ver con la palabra, no proviene de Dios, ¿sale? Entonces, aquí vemos que, ¿cómo es que Dios habla? Bueno, hay diversas formas en las que Él puede acercarse a nosotros, pero siempre basado en su palabra. ¿Dónde habla? Aquí vemos que Samuel estaba, ¿en dónde? En el templo. ¿Podríamos o tendríamos que decir que necesariamente Dios puede hablarnos en el templo? Sí y no. Sí, porque ahora nosotros somos el templo del Espíritu. Y lo que tenemos que ver aquí es un principio detrás de esto. Samuel estaba en un lugar era un lugar en el que estaba consagrado para buscar a Dios. Y nosotros necesitamos ponernos en esos lugares o en esas actitudes en nuestro corazón, tiempos determinados para buscar a Dios, en los que voluntariamente, entonces puede ser en la iglesia, puede ser en tu tiempo devocional, puede ser cuando te subes a un monte, para decir, Dios, necesito que me hables. Son esos lugares en los que intencionalmente dedicas para buscar a Dios. Entonces, ¿dónde habla Dios? Él puede hablarnos en cualquier lugar, pero debe haber una actitud de corazón, en la búsqueda, en la intencionalidad. Ahora, ¿por qué es que Dios habló a Samuel y no a Elí? Vamos al siguiente punto, ¿por qué es que Dios nos habla? Bueno, en el momento que Samuel escuchó la voz de Dios, aventó las sábanas y se levantó de la cama. ¿Qué es o cuál era la diferencia entre Elí y Samuel? Elí se le dijo lo que Dios quería, pero no hizo nada. Pero Samuel se levantó. ¿Y qué es lo que nosotros vemos aquí? Respuesta, obediencia. ¿Qué es lo que Dios busca en nosotros o de nosotros? Respuesta. Y Dios va y se acerca y busca y se revela a aquellos
¿Qué responden? ¿Qué obedecen? Vamos a leer Segunda de Crónicas 16. 16, versículo 9. ¿Me ayuda a leerlo alguien, por favor? Esto es algo importante a recordar. Los ojos de Dios están sobre la tierra. Él está buscando a quién revelarse. Está buscando en quién derramar su poder. Pero requiere una actitud de nuestro corazón. El deseo de hacer algo. Ese deseo de Dios, úsame. Como decía el profeta Isaías, heme aquí estoy. Yo quiero. ¿Sale? Entonces necesitamos tener esa intención y esa actitud en nuestro corazón. Ahora, llamando pues Elías a Samuel, le dijo, hijo mío Samuel, y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres la palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es y haga lo que bien le pareciere. Okay. Piensa en un joven, está el sumo sacerdote, y era una persona de mucha importancia, de mucho respeto en esa época. ¿Le ibas a decir que Dios iba a matar a sus hijos porque él era un rebelde? O sea, no era una plática fácil. No era una plática fácil. De la misma forma, hay momentos en los que la palabra que Dios ha hablado a nuestro corazón no es fácil de compartirlo con personas. No es fácil. Pero aquí vemos que Samuel le dice, oye, no me encubras lo que Dios te ha dicho. Y hermano, me gustaría que podamos concluir con esto. Si nosotros queremos escuchar la voz de Dios, número 1, necesitamos ser ese tipo de persona con la que Dios habla. Número 2, entender y saber cuándo es que Dios habla y que debemos de ministrarle a Él, a diferencia de ministrar para Él. Número 3, estar donde Él habla y aprender a reconocer su voz. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios nos habla? Porque 1, queremos obedecer, y 2, aquí me gustaría que podamos considerar esto. Vamos a transmitir el mensaje con fidelidad. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, es importante. Ayer estaba compartiendo con los hermanos de la Escuela de Ministerios esto, que escribí hace como 6 años y lo encontré ayer y te los compartí. Cuando nosotros vamos a exponer la palabra de Dios, como lo está haciendo aquí Samuel, lo que Dios nos ha hablado, número 1, tenemos que hacerlo con fidelidad y con precisión. ¿Por qué? Segunda de Timoteo nos dice, 2:15, procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Necesitamos ser fieles con la palabra de Dios, exponerla y presentarla de una manera fiel. Después, precisión. Primera de Pedro 4:11. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si vas a hablar, no puedes decir otra cosa. Tienes que decir lo que se te ha dicho. Siguiente, necesitamos decirlo con verdad. No importa lo duro, no importa lo incómodo, no importa lo difícil que sea, con verdad. Segunda de Corintios 4, del 1 al 2. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto, a lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios, no adulterando la palabra de Dios. Es íntegra, con verdad. Ahora, un versículo más. Juan, capítulo 7, del 16 al 18. Jesús decía, mi doctrina o mi palabra no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios tiene que transmitir esa verdad, con fidelidad, con precisión. Aquí nos vamos a quedar el día de hoy, hermanos. Pero yo te animaría a que pudieras nuevamente meditar en estos versículos que estuvimos viendo el día de hoy. Y si tú has batallado con esto de escuchar la voz de Dios, que puedas acercarte a Él y decirle, quiero escucharte, quiero que dirijas mi vida. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta porción que pudimos leer. Te ruego, te suplicamos que dirijas nuestro camino y que podamos escuchar tu voz. Bendito eres. Amén.